Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 15 a 19. Y Natán se volvió a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David y cayó gravemente enfermo. David rogó al Señor por el niño, ayunó y se encerró pasando las noches acostado en el suelo. Los ancianos de su casa le insistían para que se levantara del suelo. Pero él no quiso y no probó bocado con ellos. Mira, más importante que el ayuno es alejarse de la maldad. Ese sería el verdadero ayuno. Por ejemplo, ahora que ya está por iniciar la Cuaresma, ¿no? Y se nos invita a un periodo de ayuno, de abstinencia, debemos darnos cuenta cómo no se remite únicamente a la dimensión alimenticia, ya que es más importante que el propio ayuno el alejarse de la maldad, o sea, el privarnos de todo aquello que en efecto no agrada al Señor. Recuerda a David, pecó e hizo penitencia, permaneció durante 3 días sentado sobre ceniza y lo hizo por amor a su hijo. En pocas palabras, David se abandonó a la aflicción del dolor. No obstante, su pecado fue expiado de diferente manera. En efecto, fue su humildad y contrición del corazón lo verdaderamente importante. Tuvo pues remordimiento del alma y en consecuencia tuvo presente su pecado cometido y buscó reponerse de su mal. Y aquí vemos entonces 2 aspectos fundamentales, como nos lo menciona Juan Crisóstomo en las homilías sobre la carta segunda a los Corintios. Primero, que más importante que el ayuno es el alejarse de la maldad, lo cual en efecto nos vincula ya de manera directa con el significado profundo de la penitencia. La penitencia significa buscar por todos los medios reponernos del mal cometido. Y el principio de esta reposición consiste efectivamente en el remordimiento del alma. En todo caso, solo por su arrepentimiento logró David escapar de la pena eterna que merecían sus acciones, las cuales ya vimos no fueron cualquier cosa. Pero eso no le borró la necesidad de penitencia. En efecto, David, siendo rey, arrojó lejos de sí las piedras preciosas, se quitó la púrpura y desechó todo el esplendor de la vida regia. Y en lugar de todo eso, solitario, llorando, enfermo y bañado en lágrimas, solicitó la vida de su hijo con lamentos al buen Dios. Pidió pues y suplicó a Dios para ser escuchado. ¿Qué nos enseña todo esto? Nos enseña a no dejar de suplicar a Dios para obtener lo que solicitamos. En efecto, aún incurriendo en pecado, como es el caso concreto de David, podemos seguir suplicándole a Dios de manera constante. Entonces, aquí estaría el tercer elemento. Además del ayuno y la verdadera penitencia, también debemos concentrarnos de lleno, volcarnos de todo corazón a la súplica. O sea, el estar suplicando a Dios constantemente en lo que atravesamos el periodo de purificación. Así pues, no dejemos de suplicarle al Señor para obtener aquello que le solicitamos, como nos dice Salviano el presbítero en Sobre el Gobierno de Dios. Capítulo 12, versículos 20 a 23. David se levantó del suelo, se lavó, se perfumó y se cambió de ropa. Se dirigió a la casa del Señor y se postró en adoración. Volvió luego a su casa, pidió comida y comió. Los servidores le dijeron: ¿qué manera es esta de obrar? Por el niño, cuando estaba todavía vivo, ayunabas y llorabas. Ahora que ha muerto, te animas y comes. Él respondió: cuando el niño estaba todavía vivo, ayunaba y lloraba porque me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá misericordia de mí y dejará al niño con vida? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Puedo hacer que vuelva? Yo sí iré donde está él, pero él no volverá donde estoy yo. David perdió 2 hijos, uno incestuoso y el otro fratricida. No estamos hablando de Amnón y Absalón respectivamente. Haberlos tenido es motivo de vergüenza y haberlos perdido
es motivo de dolor. Perdió también un tercero, siendo niño, al que amaba. Cuando todavía estaba vivo, lo lloró, pero una vez muerto, no volvió a llorar. ¿Por qué? Porque con ello mostró una admirable paciencia. En efecto, se trata de la gran paciencia de un siervo fiel que no protesta si le sucede una desventura, ni se lamenta por haber sido afligido justamente. Dicho de manera breve, David no sustrajo la sentencia a quien debía juzgarle, como afirma Ambrosio en A la muerte del hermano. Es decir, David confía plenamente en el proceder de Dios y por eso no quiere imponer su propio juicio ante los acontecimientos, sino que, por el contrario, los asume de manera paciente y también reconoce que lo que ha ocurrido no carece de razón. Además, David dejó de llorar porque sabía que estaba con Cristo. ¿No me crees? Mira, David lloró por su hijo Amnón cuando fue asesinado y se afligió por la muerte del parricida Absalón. Sin embargo, no pensó tener que llorar al hijo inocente, porque creyó que los otros habían muerto culpables, mientras que éste habría más bien vivido por su inocencia. Como afirma Ambrosio en La muerte de Valentiniano. O sea que David, teniendo la convicción de que este niño pequeño no ha incurrido en pecados ni ha andado en malos pasos, como sí lo hicieran sus dos hijos anteriores, es decir, tanto Amnón como Absalón, no reconoce que debido a su inocencia, éste no puede padecer ni corre ningún tipo de peligro después de haber muerto. Y por eso deja de llorar, cosa que no sucede con estos dos, ¿no? Con Amnón llora, incluso con Absalón se aflige, es decir, por ellos sí está preocupado, mientras que por el niño inocente no. En todo caso, imitad a David y decid con él cuando muera alguno de vuestros hijos: él ya no vendrá hasta mí, pero yo iré hacia él. ¡Qué gran sabiduría! Ciertamente, vosotros amáis a vuestros hijos, pero no tanto como David amó al suyo, aunque fuera fruto del adulterio. En efecto, David tenía tanto afecto por su hijo que deseaba que viviera, es decir, deseaba para él la vida eterna, y por ende confiaba en el Dios de los vivientes. Su hijo había muerto inocente. ¿No debía entonces David permanecer intachable en adelante para estar de nuevo con su hijo amado? Como afirma Juan Crisóstomo en las homilías sobre la carta a los Colosenses. Es decir, si David no se preocupa ya por el destino de su hijo, puesto que es inocente, ahora él mismo debe permanecer intachable para poder reunirse con ese hijo al cual ha amado, aun siendo, como dijimos, fruto del adulterio. Capítulo 12, versículos 24 al 31, capítulo 13, versículos 1 a 22. Al cabo del tiempo, sucedió que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Fue Tamar a casa de su hermano Amnón, que estaba acostado. Ella tomó harina, la amasó, preparó las tortas delante de él y las puso a freír. Luego tomó la sartén y se la puso delante. Pero él no quiso comer diciendo: que salgan todos. Y cuando habían salido todos de allí, dijo Amnón a Tamar: acércame la comida a la habitación para poder comerla de tu mano. Tamar tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano a la habitación. En el momento de acercarle la comida, él la sujetó y le dijo: ven, entra en mi lecho, hermana mía. Ella le contestó: no, hermano mío, no me fuerces, que esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde podré ir yo con mi deshonra? Y tú serás un infame en Israel. Es mejor que le hables al rey. Él no se negará a entregarme a ti. Pero Amnón no quiso atender a estas razones, sino que, como era más fuerte, la violentó y durmió con ella. Mira,
Todo ser humano no solo debe vivir rectamente ante Dios, sino también ante los demás. En eso consiste precisamente la santidad, o sea, en vivir rectamente ante Dios y ante los demás. Cosa que, evidentemente, Amnón no quiso reconocer, como afirma Fructuoso de Braga en la Regla General Monástica. Y en efecto, así fue. Amnón no está dispuesto a vivir rectamente ante los demás. Incluso, como hemos escuchado en estos versículos, violenta a Tamar y se acuesta con ella. En todo caso, que nadie confíe ingenuamente en el parentesco de la sangre, ya que la fragilidad humana es demasiado grande. Ahí hay una advertencia muy fundamental. O sea, no porque haya de antemano un vínculo sanguíneo, debemos nosotros de ser imprudentes, ya que efectivamente la fragilidad humana es demasiado grande. Ahí tienes, por ejemplo, a Amnón, que no respetó a Tamar por ser su hermana y se enredó en cosas tanto ilícitas como graves. Entonces aquí nosotros no debemos de perder la prudencia y debemos de mantenernos vigilantes aun cuando los lazos sanguíneos sean los que estén de por medio. Bueno, como dice Jerónimo en una de sus cartas. Capítulo 13, versículos 23 a 39. Absalón ya había huido. Entonces Jonadab dijo al rey: son los hijos del rey que llegan. Ha ocurrido como tu siervo había dicho. Apenas había terminado de hablar cuando los hijos del rey entraron llorando a gritos. También el rey y todos sus servidores lloraron desconsoladamente. Absalón huyó. Se refugió junto a Talmai, hijo de Amihud, rey de Gesur. En cambio, el rey lloraba día tras día por su hijo. Absalón, en su ida, llegó a Gesur y estuvo allí durante 3 años. El rey David cesó en su actitud contra Absalón a medida que iba consolándose de la muerte de Amnón. Mira bien cómo en casa de David, a causa de su falta cometida, hubo una serie ininterrumpida de desgracias que ya nunca se alejaron. En efecto, Tamar fue violada por la furiosa pasión de Amnón, y éste fue asesinado por Absalón. Un gran crimen, sin lugar a dudas, cometió el primero de los dos hermanos, pero el segundo se vengó todavía más cruelmente. Así pues, David fue castigado por ambos crímenes. De hecho, sus 2 hijos pecaron, pero los 2 crímenes son la acción de 3 personas. Tamar perdió la virginidad y fue deshonrada. Amnón fue asesinado y Absalón sufrió la perdición por su asesinato y fue deplorado. ¿Qué hijo causó mayor dolor a David? Es difícil de saber, ya que uno murió a manos de su hermano y el otro pereció en el otro mundo por culpa de su propia mano, como afirma Salviano el presbítero en Sobre el Gobierno de Dios. Y eso también es importante de tener en cuenta, ya que nos muestra algo que a veces no tomamos muy en serio, y es lo siguiente: el pecado siempre trae consigo una serie de funestas consecuencias. El pecado parece extender una serie ininterrumpida de desgracias que a veces se van incrementando y pueden llegar a extremos verdaderamente lamentables, como vemos en este caso, como ocurrió con los hijos de David. Capítulo 14, versículos 1 a 17. Joab, hijo de Zeruyá, supo que el corazón de él estaba contra Absalón. Así que envió a unos a Tecoa para que trajeran de allí a una mujer sabia. La mujer repuso: permite a tu sierva decir todavía una palabra a mi señor. Él dijo: habla. Entonces la mujer respondió: ¿por qué has pensado tales cosas en contra del pueblo de Dios? Por las palabras que ahora has pronunciado, el rey se hace culpable al no permitir que vuelva el que tiene desterrado. Todos hemos de morir. Somos como el agua que se derrama en la tierra y no puede recogerse de nuevo. ¿Por qué Dios no va a devolver la vida?
piense el rey la manera de que el desterrado no siga lejos. Dios no ha creado al ser humano para morir, sino para que viva eternamente. Esta voluntad divina permanece inmutable. Por eso el Señor, cuando ve formarse en nosotros una chispa de buena voluntad, o cuando la chispa la suscita Él mismo a pesar de la dureza de nuestro corazón, está siempre atento a nuestro empeño y respuesta. En efecto, Dios no quiere que nadie perezca, sino que piense y se enmiende cuando se haya alejado. Por eso Dios suele darnos periodos largos para que optemos nosotros por la corrección de vida. Es decir, Dios nos tiene finalmente paciencia y por eso a veces no adelanta el castigo justamente merecido, sino que lo posterga precisamente para que nadie perezca y se pueda dar el verdadero arrepentimiento, como dice Juan Casiano en las conferencias. Capítulo 14, versículos 18 a 33, capítulo 15, versículos 1 a 6. Absalón se levantaba temprano y se ponía junto al camino de acceso a la ciudad. Cuando alguien que tenía un pleito acudía al rey para el juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? El otro contestaba: tu siervo es de la tribu de Israel. Entonces Absalón decía: mira, tu casa es buena y justa, pero no hay quien te escuche de parte del rey. Y continuaba: si yo fuera juez de esta tierra, vendrían a mí todos los que tuvieran un pleito o un juicio y yo les haría justicia. Cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, él le tendía la mano, le abrazaba y le besaba. Absalón hacía esto con todos los israelitas que acudían al rey para algún juicio. Y de esta forma se fue ganando su corazón. Mira, muchos prefieren ser indulgentes para parecer buenos, pero es algo seguro que ninguna simulación pertenece a una virtud genuina. Más aún, lo que es simulado o fingido no resiste la prueba del tiempo. Al principio florece, es decir, la simulación, pero después, como una flor, pierde los pétalos y desaparece, ya que no está fundado en profundas raíces. Absalón, por ejemplo, lisonjeaba a todo aquel que se acercaba a él, pero sus pretensiones eran falsas, ya que lo único que quería era tener poder, como dice Ambrosio en los deberes de los ministros, algo que los versículos dejan en claro, ¿no? Cuando él dice abiertamente: si yo fuera juez de esta tierra. O sea, sus pretensiones genuinas consisten en adquirir poder. Y es por eso que se comporta de una manera fingida ante todos aquellos que acuden a él, precisamente para poder ganarse su favor. En todo caso, nada hay tan indispensable para la conducta como la prudencia. En efecto, la prudencia no conoce un obstáculo mayor que la maldad, el vicio y la hipocresía. De fondo, la mala intención es aquello que imposibilita la rectitud de la prudencia. Fíjate pues en Absalón. Era una persona mentirosa que pretendía tener a todo el mundo de su parte. En efecto, fíjate bien hasta dónde llegaba su astucia. Por eso acabó en la locura, es decir, preocupado únicamente en hacer mal a su padre y por ende ciego en todo lo demás. Como dice Juan Crisóstomo en las homilías sobre la carta a los Efesios. Y es que eso suele suceder cuando alguien se obsesiona con el poder. Despliega toda su astucia posible para quedar bien con la mayor parte de la gente. Y esto conduce ciertamente a una especie de locura, que no necesariamente es una locura psiquiátrica, sino una locura interior, ya que su obsesión por el poder lo convierte al mismo tiempo en ciego para todo lo demás. Capítulo 15, versículos 7 a 37. David comenzó a subir la cuesta de los Olivos. Subía llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos.
Todo el pueblo que lo acompañaba subía también llorando con la cabeza cubierta. Entonces le comunicaron a David que Ahitofel estaba con Absalón entre los conjurados y dijo: Señor, haz que se pierdan los planes de Ahitofel. Hermanos, hagamos como David e invoquemos al Señor para la resolución de nuestros asuntos. Este es un punto muy importante que ya hemos señalado en varias ocasiones. Es decir, no dejemos a Dios al margen de ninguno de nuestros asuntos diarios. Involucremos a Dios absolutamente en todo. Invoquémoslo, pues, en cada uno de los asuntos que se vayan presentando a lo largo de nuestra vida. Así pues, no solo queramos que se perdonen nuestros pecados, sino que además pidamos la protección de Dios. Entonces, Dios no se limita al perdón de los pecados. También quiere ofrecernos su protección, su asistencia y, pues, evidentemente, su gracia, como afirma Cirilo de Jerusalén en las catequesis. Ahora bien, durante mucho tiempo, David tuvo que soportar las intrigas de su propio hijo, y a tal punto que tuvo que huir a pesar de ser un rey poderoso. ¡Qué gran espectáculo! En efecto, David tuvo que emprender la huida delante de los suyos en calidad de indigente y solitario, sobre todo en comparación con todo lo que había poseído. Tuvo pues que huir con miedo, deshonra y dolor, como viviendo después de su muerte. De hecho, iba como rebajado a la condición de sus propios esclavos. Podemos decir que el juicio de Dios había hecho de él otra persona, hasta el punto que un simple adversario le insultaba la cara, a él, a quien había podido temer el orbe entero, como dice Salviano en el Presbítero sobre el gobierno de Dios. En todo caso, queda claro que el Señor sabe disipar los consejos de los pueblos. En efecto, el Señor disipó el consejo de Ahitofel gracias a la oración de David. Por tanto, cuando oigas a alguien amenazarte con grandes males y anunciarte que te sobrevendrán toda clase de males, castigos, plagas o muertes, vuelve tu mirada al Señor, ya que Él también disipa las maquinaciones de la gente, como dice Basilio de Cesarea en las homilías sobre los Salmos, algo que refuerza lo que acabamos de comentar, el hecho de no dejar al margen a Dios de ninguno de nuestros asuntos, no tener nuestra mirada fija en Él y que nuestras súplicas estén también siempre presentes de manera constante. Capítulo 16, versículos 1 a 4. Apenas había pasado David a la cima cuando Sibá, criado de Meribaal, le salió al encuentro con 2 asnos aparejados, cargados de 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutos de verano y un odre de vino. El rey preguntó a Sibá: ¿qué vas a hacer con todo eso? Respondió Sibá: los asnos son para que la familia del rey pueda montar, los panes y los frutos para que los criados puedan comer, y el vino para que beban los que se sientan agotados en el desierto. El rey le preguntó: ¿dónde está el hijo de tu señor? Sibá le respondió: se ha quedado en Jerusalén porque pensó: hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Nada hay tan extraño al alma cristiana como el orgullo. Dicho orgullo no es sinceridad o valor. En efecto, una cosa es la humildad y otra el servilismo. Una cosa es la humildad y otra muy diferente, la adulación lisonjera. ¿En qué consiste la adulación, el servilismo y la lisonja? Mira a Sibá. Él se aprovechó de un mal momento para adular a David y acusar a su señor. ¿Qué se puede esperar de alguien así? David ciertamente fue sincero y no se pareció en nada a estos malintencionados. Entonces también se nos invita a ser prudentes con todas aquellas personas que en definitiva no tienen buenas intenciones, pero pretenden fingir o disimular un comportamiento aceptable, como dice Juan Crisóstomo en las homilías sobre la carta a los Filipenses.
Capítulo 16, versículos 5 a 14. Abisai, hijo de Zeruyá, dijo al rey: ¿por qué ese perro muerto va a maldecir a mi señor el rey? Permíteme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey dijo: ¿qué tengo en común con vosotros, hijos de Zeruyá? Si maldice es porque el Señor le ha ordenado que maldiga a David. ¿Quién se atreverá a decirle: ¿por qué haces esto? Y añadió el rey a Abisai y a todos sus siervos: si un hijo mío, salido de mis entrañas, busca mi muerte, ¿cuánto más ese benjaminita? Dejadlo que maldiga, porque se la ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor mira mi desgracia y me conceda bienes a cambio de estas maldiciones de hoy. David y sus hombres marchaban por el camino, mientras Semeí iba por la falda del monte en la misma dirección que David. Iba maldiciendo, tirando piedras contra él y arrojándole tierra. Mira la paciencia de David, es decir, la manera en que soportaba los oprobios. Se podía vengar con facilidad, pero no lo hizo, sino que se reprimió y se dolió. Es decir, ejerció su poder real para reprimir la venganza en vez de ejecutarla. Por supuesto, no era su cuerpo el que se dolía con enfermedad alguna, sino su alma es la que padecía debido a la humillación recibida. No obstante, soportó todo en tanto voluntad divina. Y es que la voluntad divina no excluye necesariamente la amargura de las afrentas, como dice Agustín en la Paciencia, algo que también quizá a veces podemos llegar a experimentar a todo lo largo de nuestra vida creyente. Es decir, a veces no nos veremos exentos de padecer ciertas afrentas o ciertas circunstancias que producen incluso amargura en el alma. No obstante, si este fuera el caso y algo así se llega a presentar, lo que debemos hacer es mantener, firme la paciencia en el corazón y no dejarnos llevar por algún tipo de conducta torcida. No, más bien tendríamos que esforzarnos en mantener la rectitud y reprimir de nosotros mismos todo aquello que nos pueda desviar del camino recto que estamos recorriendo. Así pues, ¿por qué motivo hay que turbarse cuando oímos insultos? ¿Acaso David no actuó de manera ejemplar? En efecto, cuando el hijo de Semeí lo injuriaba, David más bien callaba. De hecho, en ningún momento devolvió la ofensa. Es más, ni siquiera permitió al hijo de Zeruyá que lo vengara, tal y como éste deseaba. Así pues, David andaba como mudo y humillado, caminaba en silencio y no reaccionaba cuando era llamado sanguinario. ¿Por qué? Porque era muy consciente de la importancia de la mansedumbre. Por eso no se torturaba por las injurias recibidas, sino que se consolaba con las buenas obras realizadas. Por tanto, quien se turba enseguida por una ofensa, se muestra digno de recibir el insulto, aun cuando pretenda demostrar que no lo merece. Es mejor despreciar la ofensa que afligirse por ella, como afirma Ambrosio en los Deberes de los Ministros. Y tiene razón, porque si nosotros nos afligimos por una ofensa, nos enredamos con ella. Y si no reaccionamos adecuadamente, vamos a quedar incluso involucrados, en una madeja de contrariedades que puede incluso disparar una violencia imparable. Por eso es mejor despreciar la ofensa, seguir adelante, y ejercitarse en la mansedumbre. No olvides, por tanto, que el Señor incluso emplea las malas voluntades para alabanza y ayuda de los buenos, como dice Agustín en Sobre la Gracia del Libre Albedrío. Es decir, si nosotros nos topamos con personas malintencionadas, no debemos imitarles o seguir la senda torcida que ellos han adoptado. Nosotros debemos esforzarnos por mantenernos en rectitud. Y esto, en efecto, es una ayuda para el ejercicio constante y a veces intensivo de las virtudes. Ahora bien, David soportaba los insultos recibidos
porque así obtendría el favor de la misericordia divina. En efecto, no abandonó la humildad ni la mansedumbre. ¿No es así como merecemos la gracia del Señor? En efecto, David consideraba que debía soportar pacientemente lo que le sucedía, es decir, como algo venido del cielo. Es más, incluso perdonó al que le lanzaba piedras y le insultaba. ¿No es pues figura de nuestro Señor Jesucristo? David tenía, por tanto, un auténtico espíritu evangélico, ya que ni guardó rencor, ni se vengó de sus ofensores. Y esto es algo muy fundamental del espíritu evangélico, es decir, el no guardar rencor jamás y mucho menos el tomar venganza. Al contrario, más bien pensaba que así conseguiría ganarse una gran recompensa. David era perfecto, pero deseaba con espíritu evangélico una perfección todavía mayor. De hecho, como buen soldado, vencía con el espíritu. Y ahí está la clave fundamental del combate espiritual. Las victorias, las verdaderas victorias, las importantes victorias, se dan en el espíritu, aun cuando externamente, ¿no?, las cosas no parezcan ir como podría esperarse o como quizá nosotros anhelamos. Pero ahí es donde se manifiesta el buen combate y por tanto es ahí donde aparecen los buenos soldados de Cristo, o sea, los auténticos cristianos. Bueno, como dice Ambrosio en los deberes de los ministros. Así pues, la ley del ser humano es esta: mirar siempre la clemencia de Dios y poner nuestra confianza en su auxilio divino para soportar lo que nos sucede, tal y como hiciera David. No perdamos de vista entonces estos dos aspectos mencionados. Por un lado, mirar siempre la clemencia de Dios, porque ya sabemos que Dios es bueno hasta con los malos y los ingratos. Entonces, tenerla como una referencia directa. Y dos, pase lo que pase, poner siempre nuestra confianza en Dios y por ende en su auxilio. Es decir, confiar plenamente en que suceda lo que suceda, Él nunca nos va a abandonar. En efecto, si se me maldice, yo no maldeciré. La voluntad de Dios no se discute, sino que se acepta con agradecimiento. No obstante, tengamos en cuenta lo siguiente: los mandatos de Dios sí son posibles, aunque fatigan a los santos para perpetuar la justicia, como afirma Jerónimo en el diálogo contra los pelagianos. Y en efecto, los santos también se fatigan. Justamente se fatigan, se desgastan en el cumplimiento de los mandatos de Dios que en efecto son posibles y lo hacen para poder perpetuar la justicia. En todo caso, date cuenta que de fondo no son las injurias de los seres humanos las que causan un verdadero daño. En efecto, Dios sabe en su caridad encontrar el medio de hacernos un bien mayor. Y es por eso precisamente que no intenta siquiera alejarlas de nosotros. Recuerden, Dios está pensando en un bien mayor que nosotros debemos captar y sobre todo confiar, ¿no?, en el Señor. Dime pues, ¿cómo respondía David a las increpaciones de Semei? No olvides que el Señor nos consuela en nuestras penas y con ello acrecienta nuestro mérito. La tribulación esconde siempre un bien mayor, un bien que a veces no podemos ver directamente, pero que poco a poco y con la ayuda divina podremos ir comprendiendo. Es decir, la tribulación esconde quizá un bien que por el momento no conocemos, pero llegado el tiempo, sí. Por eso nosotros no debemos rehuir la tribulación, sino lo que debemos hacer es que en la misma tribulación, ¿no?, tratemos de localizar ese bien mayor escondido que el Señor nos ofrece. Un bien mayor que en definitiva es muchísimo más grande que la propia tribulación. Como dice Juan Crisóstomo en las homilías sobre la carta segunda a los Corintios. Capítulo 16, versículos 15 a 23.
Entonces Absalón dijo a Achitofel: deliberad en consejo qué debemos hacer. Achitofel le respondió: llégate a las concubinas de tu padre que se quedaron al cuidado del palacio. Así todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre y se fortalecerá el ánimo de todos los que te siguen. Sobre la terraza se levantó una tienda para Absalón y éste se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. En aquellos días, los consejeros de Achitofel eran como un oráculo de Dios para quien le consultara. Así eran considerados los consejos de Achitofel, tanto para David como para Absalón. Durante mucho tiempo tuvo que sufrir David las intrigas de los hijos. Además, fue expulsado del reino y para no ser visto, tuvo que escapar como fugitivo. En realidad, no sabría decir cuál es el peor de estos hijos, si la indecencia o la crueldad. Uno, puesto que no pudo matar a su padre mediante un parricidio, le deshonra mediante un incesto. Pero se trata de un incesto que sobrepasa el crimen del propio incesto, ya que el propósito era aumentar la gravedad del crimen. Esto es pues lo grave. Lo que hizo Absalón pretendía emponzoñar también los ojos de todo el mundo. Así la deshonra sería mucho mayor, como afirma Salviano el presbítero en Sobre el gobierno de Dios. Es decir, Absalón está ya movido por la malicia. Porque en efecto, la malicia no se conforma con llevar a cabo un crimen. La malicia lo que busca siempre es aumentar la gravedad del crimen, tal y como en este caso lo hace Absalón, quien no solamente quiere llevar a cabo la deshonra de su padre, sino aumentar dicha deshonra por medio de su exhibicionismo, ¿no? Por medio, ciertamente, de dejar en claro ante los ojos de todo el mundo la deshonra que él está cometiendo contra David. Y por ende está pensando no solamente en llevar a cabo un crimen, sino en llevar a cabo algo todavía mucho peor. Capítulo 17, versículos 1 a 4. Achitofel dijo a Absalón: permíteme elegir a 12,000 hombres y lanzarnos a perseguir a David esta misma noche. Caeré sobre él cuando esté cansado y sin fuerzas en los brazos. Le haré temblar y todos los que estén con él se darán a la fuga. Así heriré solo al rey y conduciré hacia ti a todo el pueblo, el cual volverá como retorna una esposa a su marido. Tú buscas solo la vida de un hombre, el resto del pueblo quedará salvo. La propuesta fue del agrado de Absalón y de todos los ancianos de Israel. No te dejes engañar por los aduladores como Achitofel. Estos son como prestidigitadores, es decir, expertos en el engaño. En todo caso, ¿quién te aconseja a ti? ¿Dios o las bocas mentirosas? Que es una pregunta bastante punzante. ¿De dónde provienen en realidad los consejos que no solo escuchamos, sino que además seguimos? ¿Vienen de Dios o por el contrario, vienen de expertos en el engaño? ¿En qué nos basamos para dirigir todas las acciones de nuestra respectiva vida? ¿En quién? ¿En Dios o en aduladores, en engañadores? O peor aún, en bocas mentirosas. Creo que esto nos invita a realizar un examen necesario, como dice Juan Crisóstomo en las homilías sobre la carta a los Filipenses. Capítulo 17, versículos 5 a 14. Cuando Husai estuvo ante Absalón, éste le dijo: Achitofel ha dicho estas palabras. Ahora bien, ¿debemos hacer lo que él ha dicho? En caso contrario, habla tú. Husai respondió a Absalón: en esta ocasión no es bueno el consejo de Achitofel. Absalón y todos los israelitas dijeron: el consejo de Husai, el arquita, es mejor que el de Achitofel. El Señor había establecido que fracasara el astuto consejo de Achitofel para atraer la desgracia sobre Absalón. Dios mismo interviene en diversos asuntos y frustra las malas intenciones. En efecto,
Dios obró en el corazón de Absalón para que no aceptara el consejo de Ahitofel. De hecho, con ello incluso eligió lo que de ningún modo le convenía, como afirma Agustín en Sobre la Gracia y Libre Albedrío. Es decir, Absalón incluso elige aquello que le resultaría menos conveniente. Y aquí vemos el obrar de Dios. En todo caso, date cuenta que Dios puede inspirar en el ser humano alguna intención recta, ya que Él vela por la justicia. En efecto, a Dios agrada más una recta piedad que una victoria, como dice Juan Casiano en las conferencias. Y quizá por ello, muchas veces no sucede lo que nuestro corazón anhela, es decir, alguna victoria o algún triunfo en los asuntos ordinarios de la vida. Pero no importa, no importa tanto la victoria, sino la recta piedad, la cual incluso se puede fortalecer y bastante por medio del fracaso. Por eso no olvidemos que a Dios, como afirma Juan Casiano, le agrada más una recta piedad que una victoria, que un triunfo humanamente obtenido. Capítulo 17, versículos 15 a 20. Después Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Ahitofel ha aconsejado hacia Absalón y a los ancianos de Israel, pero yo les he aconsejado de este modo. Así que mandad enseguida que informen a David. No pases la noche junto a los vados del desierto, sino que debes atravesarlos para evitar el exterminio del rey y de todos los que están con él. Jonatán y Ahimaas estaban junto a En-Rogel, esperando que una criada fuese a darles las noticias que ellos transmitirían al rey David, pues no podían dejarse ver entrando en la ciudad. Pero un joven los vio y se lo comunicó a Absalón. Entonces los dos entraron corriendo en Bahurim, en la casa de un hombre que tenía un pozo, y se metieron en él. La señora de la casa extendió un paño sobre la boca del pozo y esparció sobre él grano húmedo, de modo que no se notara nada. Los siervos de Absalón llegaron a la casa de la señora y dijeron: ¿Dónde están Ahimaas y Jonatán? Ella le respondió: han pasado al otro lado, hacia el agua. Al no encontrarlos, después de buscarlos, se volvieron a Jerusalén. ¿Qué podemos pensar del gesto que llevó a cabo aquella señora? ¿Qué habríais hecho vosotros en tales circunstancias? Sí, vosotros que vivís bajo la ley del Evangelio. ¿Los habrías también escondido o los hubieras entregado en manos de sus enemigos? ¿Qué dicta pues la caridad? Lo que dice el apóstol: que nadie busque su provecho, sino el de los demás, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. La mujer no mintió, pues efectivamente los dos hombres pasaron al otro lado, es decir, se fueron hacia el agua dentro del pozo. Así pues, algo fundamental: el bien no requiere de mentiras. La mentira es incompatible con el bien. Las mentiras, de hecho, son inaceptables en un cristiano, aún en circunstancias como estas. Por eso el Señor nos aconsejó ser mansos como palomas, pero también astutos como serpientes. No tenemos que recurrir en ningún caso a la mentira, como afirma Juan Casiano en las conferencias. Capítulo 17, versículos 21 a 29 y capítulo 18, versículos 1 a 8. David pasó revista a sus tropas y puso al frente jefes de 1000 y jefes de 100. La tropa salió al campo contra Israel y la batalla se inició en la arboleda de Efraín. Allí los de Israel fueron derrotados por el ejército de David. Fue grande el estrago, pues solo en un día cayeron 20,000 hombres. La batalla se extendió por toda aquella región y fueron muchos más los devorados por el bosque que los que se devoró la espada. Mira, date cuenta qué les sucede a todos los sediciosos, a los que están en contra de lo decretado. En efecto, que no les esperará a los que se levantan contra el sacerdocio. El sacerdocio
aventaja al reinado, puesto que se refiere al alma. Así pues, el que se levanta contra el sacerdocio, se levanta contra el bien del alma, como al parecer hoy el mundo está empeñado. Es decir, en privar al alma de los bienes que le resultan por demás necesarios. Tengamos pues cuidado también con esta sedición, que no solo se da o se suele dar en el terreno de lo político, sino también en el campo de lo espiritual, como afirman las constituciones apostólicas. Capítulo 18, versículos 9 a 15. Absalón casualmente se encontró frente a los hombres de David. Iba montado en un mulo, y al pasar el mulo por debajo de del ramaje denso de una gran encina, la cabeza de Absalón se enredó en ella. Él quedó suspendido entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que montaba siguió su camino. Un hombre le vio y fue a comunicárselo a Joab. He visto a Absalón colgado de una encina. Después, 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón, lo golpearon y lo remataron. Cuando Absalón perseguía cruelmente a su padre David, quedó enredado bajo una encina. De hecho, las ramas se le enredaron en el cuello y quedó suspendido en el aire. Así se prefiguró al traidor del Señor. En efecto, Judas acabó colgado de una cuerda, oprimido en la garganta. O sea, Casiodoro, en el comentario a los Salmos, también encuentra aquí un símbolo de el traidor, ¿no? Judas, que acabó en efecto colgándose de una cuerda, oprimido en la garganta. Y es muy importante ver cómo esto está en relación con esta maniobra de sedición que estamos nosotros o que hemos comentado anteriormente. En todo caso, no desprecies ni te burles del hombre visible, ya que si lo haces, te burlas más bien del invisible. Fíjate pues en Absalón, que quedó colgado de un árbol con un corazón perverso, como afirma Ignacio de Antioquía en la carta a los Magnesios. Así pues, aquí nosotros vemos, y ya con esto terminamos el día de hoy, como un corazón perverso queda finalmente enredado, ¿no?, y suspendido entre el cielo y la tierra. Es decir, un corazón perverso nunca tendrá un final admirable. Por el contrario, quedará enredado, repito, él mismo dentro de muchas ramas que ya no le permitirán seguir adelante. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.